carta a los Romanos, capítulo 3. Recuerde que este día estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos arribando al capítulo 3. Ahí vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 8. 3, 1 al 8. Cuando ya lo haya encontrado, usted dice un glorioso amén. Y si no le hubiera dicho glorioso, amén, gloria a Dios. Todos amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Porque para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oramos, Padre Divino. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad. Gracias por reunirnos esta hora para hablarnos a la mente y al corazón. Por todo ello te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El colmo de la religiosidad. ¿Y qué es el colmo? ¿Qué significará esa palabra, esa expresión, hermano? Es el grado máximo, denota grado máximo. Es lo que ya no puede superar, ya no hay más, ¿sí? De la desfachatez, de la religiosidad, de la necedad, de la religiosidad. Recordemos que el Señor nos estuvo hablando en los versos anteriores del capítulo 2, que los judíos, creyendo ellos que por conocer la ley de Moisés, ellos estaban bien delante de nuestro Dios Todopoderoso y que no iban a ser juzgados por nuestro Dios. Pero su palabra enseña en el versículo 11 del capítulo 2, si tiene abierta su Biblia, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nosotros mismos hoy, siendo los hijos de Dios, siendo cristianos verdaderos, ¿cuántos dicen amén? Seremos juzgados por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios, habiéndonos creado a su imagen y semejanza y habiéndonos corrompido desde el primer hombre, nos convertimos en pecadores. Y ahora mismo, siendo verdaderos hijos de Dios, seguimos siendo pecadores. Seguimos haciendo cosas que desagradan a Dios. Ojo, ya no como las hacíamos cuando estábamos esclavizados al enemigo. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Pero vamos a ser juzgados. Habrá un día, dice la palabra del Señor en el 16, versículo 16. Porque no son, en el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No dice de algunos, se refiere a todos. Y aún en el verso 12 dice, porque todos los que sin ley, oiga esto, han pecado,
sin ley también perecerán. En el contexto en que está dada esta palabra, el contexto en que estamos estudiando esta palabra, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes serían los que van a ser juzgados sin el conocimiento de la ley? Dije, en el contexto que estamos estudiando. Hola. ¿Sabe qué? Voy a hacer un paréntesis, espero no equivocarme. De repente voy a tener que enseñarle geografía bíblica, fíjese. Me decía alguien ayer, y los romanos eran los del pueblo de Israel, y Roma estaba en Israel. Le digo, ¿cómo? No. Y fíjese que un hermano, compañero de trabajo, hace ya un rato antes que nos retiráramos de la empresa, era pastor en una congregación. Y un día no sé qué fue lo que yo le dije acerca de Israel y se quedó así como en la luna. Y le dije yo, aquí tengo el mapa, ubíqueme Israel, por favor, aquí en el mapa. Mire, hermano, me dijo, la verdad es que no sé dónde está. Un cristiano verdadero debe de conocer la geografía bíblica para que tengamos una mejor comprensión de la palabra. Usted escucha hablar de Roma, usted escucha hablar del imperio babilónico, usted escucha hablar del mismo Nabucodonosor, usted escucha hablar de los gentiles, usted escucha hablar de los judíos. Me preguntaron, ¿y quién eran los judíos? Ahí estuvo bien porque me dijo, bueno, y entonces, pero ese no es el nombre de ellos. Claro que no. Pablo, lo vimos en el estudio anterior, dice en el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Pero todo esto hay que entenderlo, hay que conocerlo. A esta altura, la iglesia ya debiese conocerlo bien para tener una mejor comprensión de la palabra. Por eso pregunto en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿A quiénes se estaba refiriendo en el contexto que está dada esta palabra? Le voy a ayudar. Sigue diciendo, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿A quién se refiere aquí? ¿Hola? Dígalo fuerte. A los judíos. ¿A quién se refiere, hermano? ¿A quién se refiere? Hay que enseñar más y hay que prestar más atención. Cuando dice la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, Pablo está refiriéndose en este momento, ponga atención, en el capítulo 2 de los Romanos se está refiriendo a los judíos. En el capítulo 1 habló acerca de los gentiles y está diciendo que los gentiles y los judíos son pecadores. Y que siendo que Dios no hace acepción de personas, a los gentiles y a los judíos igualmente los va a juzgar. Los que pecaron sin ley eran los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Lo hemos dicho 1000 veces, lo podemos seguir repitiendo. Eran todas las naciones que no pertenecían por sangre al pueblo de Israel. O, como ahora mismo dice, los judíos. Ellos no conocían la ley la recibieron los judíos, el pueblo de Israel, a través de Moisés. Pero aquellos que no conocieron la ley y a los que ya conocieron la ley, los va a juzgar Dios. ¿Cuándo? En aquel día dicen que Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Sí? Pero dice también en el versículo 29 y aún el 28, ponga atención, del capítulo 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Cuando dice no en letra se refiere a la ley.
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El Señor nos daba a conocer qué sería para nosotros la iglesia de Jesucristo, la circuncisión, porque Pablo habla de que la circuncisión no es la exterior, la de la carne, sino la interior, la del corazón. ¿Me están poniendo atención, hermanitos? ¿Qué sería para nosotros la circuncisión del corazón? Es esa genuina profesión de fe. En la circuncisión se quitaba tejido y se tiraba a la basura. Si se quitaba es porque no le servía para nada. En la profesión de fe, el hombre reconoce su pecado, se arrepiente, y eso por el poder de Dios es tirado a la basura. Si la circuncisión en el pueblo de Israel o el pueblo judío era la señal del pacto, la señal del pacto hoy es nuestra profesión de fe, porque por gracia, que es el nuevo pacto, nosotros ahora somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero ¿de qué le sirve a una persona que tenga o que haya hecho profesión de fe si realmente no vive por esa profesión de fe? No vive apegado a la ley como los judíos, no vive apegado a la palabra de Dios hoy. ¿De qué le sirve? Entonces todos seremos juzgados. Y aún si vivimos por la ley de Cristo Jesús, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que si la cumplimos, eso es un verdadero cristiano, aún vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuándo vamos a ser juzgados? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos haya llevado al cielo. Los cristianos verdaderos vamos a dar cuenta, dice la palabra del Señor, de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque nuestro Dios Todopoderoso hoy mismo está registrando todo lo que usted piensa y todo lo que usted hace. Y muchas cosas de lo que pensamos los cristianos verdaderos, y muchas de las cosas que hacemos los cristianos verdaderos no son tan buenas. Tenemos pensamientos inicuos en un momento dado que nos duele, nos avergonzamos delante de Dios, pero ya lo hicimos. Nuestro Dios es tan justo, tan estricto, que dice que si miramos a una mujer y la codiciamos, ya pecamos. ¿Y cuántas veces los cristianos verdaderos no hemos visto una mujer y en nuestra mente han pasado pensamientos, usted sabe cómo, y no han sido tan buenos? No ha dicho: qué cosas más preciosas las que hace el Señor, pero se queda hasta ahí, ¿verdad? Estaría honrando y glorificando el nombre del Señor, pero usted piensa otra cosa. ¿Está conmigo? Ok, entonces los judíos, Pablo sigue refiriéndose en el capítulo 3 a los judíos. Ponga atención, Pablo sigue refiriéndose en el capítulo 3 a los judíos, y Pablo se va como a autocuestionar en esta carta, porque Pablo era judío, Pablo era israelita, Pablo era nacido de la tribu de Benjamín. ¿Está conmigo? Ok. Entonces dice Pablo, como hablando, como cuestionándose a nombre de los judíos. Dice el 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Sí? Diría, bueno, si va a juzgar a los gentiles, pero si nos va a juzgar a nosotros también, que tenemos la ley,
que somos circuncidados. Y entonces, ¿cuál es el chiste, pues? Eso es lo que diría un judío. Y lo está haciendo Pablo por ellos, ¿sí? Como si ahora usted diría, bueno, y si Dios nos va a castigar por un pecadito que hagamos, y nos dice que Él nos ha perdonado por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Y entonces, ¿qué chiste tiene pues ser cristiano si siempre nos va a castigar? ¿Está conmigo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Él mismo contesta, versículo 2, mucho en todas maneras. Cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ver, o en el capítulo 9 me parece, vamos a ver todos los privilegios que Dios le concedió al pueblo de Israel por ser su pueblo escogido. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Qué ventaja tiene para nosotros ser cristianos si el Señor dice que no puede ser burlado, que nos va a pasar la factura? Todavía más podría decir la iglesia, bueno, eso que estamos oyendo del pastor, vea, ¿será que está en la Biblia? Sí, hermanos, está en la Biblia. De que vamos a darle cuenta al Señor de lo que hicimos ¿y para qué? Pues y no, ya Él nos declaró justos, pues. Entonces, ¿qué chiste tiene ser cristiano, pues? Vea, aquí dice la palabra en el versículo, mucho, en todas maneras. Pablo cita una de las grandes cosas, de los grandes privilegios que tuvo el pueblo judío. Dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? El hombre natural, el hombre que ha nacido de mujer, como todos, ¿verdad? Hemos nacido en pecado. Y ese pecado se va aumentando, va potenciando su poder a medida que el hombre, el ser humano, crece físicamente. Asimismo, el pecado va creciendo y lo va impulsando a hacer lo malo y le va creando un terigión en sus ojos. ¿Qué es eso, pastor? Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Una nube, que no es otra cosa que una venda. Y el hombre, a medida que va creciendo físicamente, se le va nublando la visión. Y por ir con una visión nublada, siempre está tropezando, siempre se está golpeando, siempre está cayendo en uno y otro hoyo. ¿Está conmigo? Eso éramos nosotros antes de venir a Cristo. Gente problemada, gente que nos andábamos dando con la misma piedra. Hoy no le voy a cantar, el domingo le canté. ¿Sí? El cual cantó, pastor, usted ya lo sabe. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tengo ahora con ser cristiano? Que así como a los judíos se les dio la ley, que no es otra cosa que la palabra de Dios revelando el orden que Dios había establecido en el cual se desenvolviera la humanidad, ahora a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios para que ya no nos demos en los dientes. Es una tremenda bendición. Un hombre sin conocimiento, yo lo veo hoy que en mi trabajo, cuando estoy allí, les comentaba el viernes, estábamos como 15, dicen unas cosas, hacen unas cosas, y no le voy a negar que no me da un poquito de incomodidad, y cuando digo incomodidad es de que quisiera alejarme, sin embargo no puedo, tengo que estar ahí
y ser luz en medio de esas tinieblas que hay en ese grupo de personas. Pero llegamos también a la conclusión que debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia a esas personas, porque ellos hacen lo que hacen, porque están ciegos, porque están sordos, porque no entienden, porque no tienen la palabra de Dios. ¿Y por qué la actitud de un servidor como de usted, cristiano verdadero, es diferente? Porque usted tiene la palabra de Dios, tiene el privilegio que le dieron a Israel, a ese pueblo que dice el Señor que los escogió, no porque fueran una gran nación o mejor que otro. Él se compadeció porque quiso compadecerse de ese pueblo. Y esa es la gracia de Dios. Está conmigo, hermano. Amén o no amén. ¿Estamos entendiendo esto? Ok, entonces dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, a ustedes se les dio el privilegio de tener una antorcha para que caminaran y no tropezaran, para que siempre fueran un pueblo victorioso. ¿Quién? Israel, como hoy la iglesia de Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lo declara el Señor. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Y nos ha sido ahora confiada como a Israel al creer a Jesucristo. ¿Y por qué creemos en Jesucristo? Porque al igual que escogió a un pueblo para santificarlo, nos ha escogido a nosotros para ser un pueblo santo en esta tierra. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Oiga cómo dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos, no dice todos los judíos. ¿Por qué no dice, por qué si ellos, que estaría incluyendo a toda la raza judía? Si no dice algunos, porque Pablo mismo era judío, pero él sí había creído al Señor. Los primeros hombres que siguieron a Jesús eran judíos, ellos creyeron. Dice la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron, a algunos, ¿verdad? Algunos no creyeron, otros muchos sí creyeron. A los que creyeron en Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo, ¿va? Entonces por eso dice Pablo en el 3, pues que si alguno de ellos, está preguntando, fíjense los signos de interrogación. Pablo está, como dijimos, está autocuestionándose por los judíos. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué dice en el 4? Rotundamente, de ninguna manera. Dios sigue siendo fiel. Dios ha sido bueno. Dios privilegió a esa nación, a ese pueblo. Si ellos no creyeron, si ellos no quisieron allegarse a la misericordia de Dios, es problema de ellos. Dios sigue siendo fiel a su promesa. Porque Cristo Jesús no vino para unos pocos, vino para todo el mundo. Bendito sea Dios, porque Dios sabe que todo el mundo es pecador y todo el mundo necesita de un Salvador. Si hay algunos que no quieren creer, es problema de ellos. Dios sigue siendo fiel, la puerta sigue estando abierta y se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Mire cómo dice la palabra del Señor. 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, porque está preguntando, ¿cuál es la ventaja del judío? Pues, la ventaja es que a ellos se les confió la palabra de Dios. Se les confió la palabra. Pero ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Será que por esa incredulidad ha hecho
nula la fidelidad de Dios. No, Dios ya lo leímos, ya lo oímos, ya lo escuchamos, lo vivimos. Dios no hace acepción de personas. Así como Dios no hace excepción de personas para ajustarle cuentas, Dios no hace excepción de personas para bendecirlo. Dios ha venido para bendecir a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a algunos del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si un hombre, escuchando la palabra de Dios, no es salvo, no acepta al Señor, no es porque Dios es infiel. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo. Es por su necedad, es por la dureza de su corazón, que no quiere aprovechar ese amor, esa misericordia y ese poder que ha sido derramado para usted. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sigue siendo fiel. De ninguna manera, dice en el 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y vaya que sí. Usted ha escuchado en esta iglesia y le ofende a muchos, quizás por eso no vienen. Yo me acuerdo cuando estaba aquí el pastor Roberto y yo declaraba, me miraba así, todo afligido. No le crea a nadie, todos son mentirosos y todos son todos. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Y ya vamos a ver cuando lleguemos al versículo 9, dice en el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que en ellos? En ninguna manera, porque como está escrito, dice el 10, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Pues todos somos pecadores. Ese pecado nos hace hacer cosas aberrantes delante de Dios. Todos los hombres somos mentirosos, dice, mire la palabra 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué está haciendo aquí? Pablo está citando una declaración de aquel hombre que Dios declaró que su corazón era semejante al corazón de Dios. ¿Quién era ese? ¿De quién habla la palabra, hermano? ¿De quién? De David, del rey David. David estaba reconociendo su pecado delante de Dios. ¡Qué bueno! Eso debe de hacer un verdadero creyente. Reconocer, Señor, soy culpable, el error es mío, tú eres justo. Si ahora estoy sufriendo, ahora estoy pasando calamidades, no eres porque tú eres infiel. El infiel he sido yo y sigo siendo yo. ¿Sí? Dios sigue siendo real y verdadero. Si el hombre sufre, sufre porque él es el que falla delante de Dios. David lo estaba reconociendo y aquí lo cita el apóstol Pablo. Dice, para que sea justificado, dice, de todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Dónde está escrito esto? En el Salmo 51:4 lo menciona el apóstol Pablo. Y dije, él está reconociendo cuando le quitó la mujer a su prójimo, cuando lo mandó a matar a Urías Eteo, ¿sí? Queriendo tapar el sol con un dedo, hizo más grande el problema, pero después se arrepiente y reconoce su pecado. Si ahora me estás azotando, si me estás castigando, no es porque tú eres infiel. Ay, el Señor es malo, vea. ¿De qué me sirve tener el corazón agradecido con el Señor? Y mire cómo estoy en esta miseria, y cómo estoy con esta enfermedad, y mire este hijo, y mire esta hija. Eres tú. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es veraz, dice la palabra del Señor. Veamos el 5 para ir terminando. Y si nuestra injusticia, mire, aquí viene el colmo de la religiosidad. ¿Por qué la religiosidad? Hemos expresado, hemos conocido que la palabra religiosidad denota un conjunto, normas, estatutos creados por los hombres
tratando de llegar y de agradar a Dios. ¿Sí? Pero sabemos que eso no es correcto, porque quien establece las reglas y las normas es nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros los humanos no estamos para ponerle normas y reglas a Dios. El que eso hace es un religioso. Pero mire el colmo de ese religioso que se convierte en religiosidad. Dice en el 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entre paréntesis, hablo como hombre. Está poniéndose, aclarando Pablo, está poniéndose como un judío rebelde. Está poniéndose como un hombre inconverso rebelde. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, como si dijera el faraón, Dios dijo que para eso lo había puesto, para mostrar su poder. Entonces podría decir el faraón: ¿y por qué me vas a castigar? Si a través de mi necedad tu poder se deja ver. Ese sería el colmo, y es el colmo de la religiosidad de una persona que dice ser cristiana, pero que es una rebelde, que es un necio. Y cuando lo castiga el Señor, es porque lo castiga porque Él es justo, y eso quiere decir porque Él es correcto, porque de Él nadie se puede burlar. Pero ¿por qué me vas a castigar? Si con mi necedad, con mi pecado, lo que se hace ver es tu justicia, entonces ¿por qué me castigas? Es el colmo de la religiosidad. ¿Está conmigo, hermanos? Y a ese grado llegaban los judíos, ¿sí? A ese grado, y a ese grado llegamos hoy muchas personas que decimos ser cristianas evangélicas. Dice en el 6: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? ¿Cómo podemos darnos nosotros cuenta que Dios es justo y que es correcto, si no dándote la recompensa de tu pecado? ¿Cómo un hijo, cómo una hija puede entender que hay una total desaprobación ante los padres por lo que está haciendo, que está malo, si los padres no la castigan o no lo castigan? ¿Cómo se va a dar cuenta? No, si mi papá no me dice nada, es porque está bien. Mire, me acuesto a la 1, a las 2 de la mañana chateando con el teléfono, y hablo de los hijos de dominio, porque los adultos ya con eso ya perdió. Ahí que puede ser usted. Si no me dice nada y usted está bien dormido, te dormís temprano y la mamá o el papá y el hijo, como ni nada, está bueno. Pero si dice: mañana le quito ese teléfono, mamá, pero si tú sabes que con eso estudio, porque hoy esa es la computadora, con eso estudio, porque usted está haciendo lo malo, tengo que darle la recompensa por lo malo que está haciendo, le quito el teléfono. Le quito el teléfono. Entonces, ¿cómo se va? Pues ya entendí que lo que estoy haciendo está malo. Aquí es lo que está diciendo Pablo. En ninguna manera, de otro modo, en el 6, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Tienen que caerte tus palos para que entendás que estás en pecado, que estamos fallándole al Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Hermanos amados, no caigamos nosotros como iglesia de Jesucristo en la religiosidad. Peligrosamente llegaríamos al colmo. Pastor, ¿usted lo cree? El Señor Jesús lo declaró. En aquel día, dice, muchos me dirán: ¡Ey, Señor! Ey, ¿qué pasa, Señor? ¿Y nosotros? ¿Por qué nos dejás? Si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, ¿y qué pasa? Que le van a estar reclamando, como está aquí Pablo declarando. Aquí está haciendo prácticamente poniéndose al nivel de los judíos, poniéndonos al nivel de un cristiano mediocre que sabe que está cometiendo un error y todavía le reclama a Dios: ¿y por qué estoy así? Yo no sé por qué me pasa esto. Porque estás pecando.
porque estamos mal delante de Dios. ¿Qué le va a contestar el Señor en aquel día? Aquellos que le reclamen a Dios. ¿Y por qué? Si nosotros echamos fuera demonios. Eran religiosos. Porque por sus métodos eran apoyados por el diablo. Porque el diablo le da poder al insensato, al necio, para confundirlo todavía más. ¿Hay milagros en las iglesias del diablo? Sí. Dios le ha dado poder al enemigo. Dios le va a dar poder al enemigo como un espíritu de engaño para que le crean a él, dice, porque no le creyeron a Cristo. ¿Cuándo? En el inicio de la gran tribulación. El mismo pueblo de Israel va a irse en pos del anticristo. ¿Y quién lo ha permitido? Dios, dice. Yo he levantado un espíritu de engaño para que le crean a él. Estos religiosos, el cristiano que cree que con comportarse como lo está haciendo hoy, puede reclamarle a Dios. Un día, en aquel día, dice, le va a pedir al Señor, pero ahí estaba yo. El 10 de marzo, ahí estuve yo oyendo la palabra. Y el Señor, con todo amor y con toda justicia, le va a decir: quítate de aquí, apártate, yo a vos nunca te conocí. Qué tremendo. Ahí será el lloro, dice la palabra, y el crujir de dientes. Hermanos, cuidémonos de la religiosidad. Podemos llegar al colmo, todavía reclamarle al Señor. Las cosas pueden ser peor. Si usted cree que esta es palabra de Dios, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor.